Hoy se respira viento sur, ese que nace del frío, horno de barro calienta el sol de los lugares perdidos. Vuelve la calma de tu voz con la corriente del río, manto del cielo sobre el de que tu nombre y el mío, campo de colores descubren tu luz, deja la lluvia caer, riega los sueños del sur, moja la nueva cosecha que vendrá. Buenas tardes, buenas tardes. Cuerpo calma mi dolor y se dibuja el camino, manto de cielo sobre el tendal, dejo tu nombre y el mío. Y con la voz. ¿Bien? Buenas tardes, gente. Buenas tardes, Elizabeth Mosquera. Buenas tardes, Neche Martínez. Muchas gracias por el recibimiento. No. 2 segundos antes de entrar al aire dijimos, ¡ay! Trump pierde. ¿Cómo se llama el otro? Ibiden se llama. No. ¿Cómo se llama? ¿Quién? Le está por ganar Biden. La verdad, a mí, yo entiendo, está todo el mundo apasionado con eso, pero a mí no me interesa. ¿Sabes por qué no me interesa? A ver. Porque voy a recibir a una gran actriz. Para mí es la mejor Evita. Sí, siempre lo dijiste. Siempre lo dije. Así que voy a ir a buscarla. La mejor Evita está por ahí. Oro para entrar y encontrarme con ella. No me interesa si gana Trump o no. Bueno, no. Ahí está, mira, la mejor Evita. Hola, ¿cómo va? Estoy acá frente a la ventana. Estoy como, miren. Ay, qué Claro, lindo. estoy como demasiado iluminada, ¿no? Bueno, no importa. Ahí está. Se te está quemando. ¿No querés cerrar un poquito la ventana, la cortina o no tenés cortina ahí? Sí, ahí Hay está. lugar. Divino. ¿Es tu casa? Igual no expoliemos por las dudas. ¿Es tu casa? Sí, pero Ah, bueno, sigo ahí. Ahí está. Bueno, muy bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Sobre todo, bien. Ante nada te agradezco mucho que hayas aceptado la entrevista. no, por favor. Eh, Esto después queda grabado fue, de modo que estoy tratando de ubicarme del modo que tengamos la mejor señal posible, porque si no, cuando es lo más importante. algún incauto escucha esto, se va a encontrar con que estoy luchando contra la cortina, ¿eh? Tranquila, no hay problema. ¿Por qué no? Ahí está, y Sí. ahí contra la luz. Ah, ahora sí. Sí. Era también la luz. Acá mi compañera me pregunta si es Esther con H. Le dije, sí, es Esther con H. Con H, claro. ¿Viste? Hay gente que es Esther sin H, ella es Esther con H. Bien. ¿Sabes que sos pisciana como yo, no? ¿Del 5? ¿Sos de marzo? El 5 de marzo, así es. Yo del 7. Caramba. Cada tanto no es So- de una fanática, ni mucho menos, ¿no? Pero cada tanto es bueno suspender la incredulidad y pensar en uno. A ver, los signos, pero los signos como categorías para ubicarse uno, ¿no? Digo, no sí. que sea una gran adepta, cuesta a veces pensar que el universo se ocupa tanto de nosotros, pero me gustaría que se ocupara en cualquier caso. Y hay algo que es insoslayable, y la verdad es que si uno lee las características de Piscis, y uno tiene bastante que ver con eso. Yo soy Piscis con ascendente en Acuario, así que. Pero también es cierto que si uno hace la prueba y lee otro signo, por ahí encuentra cosas parecidas también. O sea que uno ya tiene como una tendencia a que el que nos está diagnosticando, por decirlo de alguna manera, la pegue, la acierte. Yo soy con ascendente en Cáncer, pero bueno, listo. Ah, O sea, bueno. la cuestión
Vos tenés una combinación. Lo único que espero es que peguen en este satélite es que en algún momento podamos salir de esta situación. Pero bueno, como yo estoy en esta situación, tuve el placer enorme de inaugurar toda esta pandemia con gente tan divina como vos y como un montón de gente, donde ya estuvo acá charlando conmigo, Vi. para extrañarnos menos, digo yo, ¿viste? Porque si no, se extraña mucho. Nosotros también extrañamos, ¿no? Los que estamos del lado del hacer teatro, o del hacer televisión, o lo que fuere, también extrañamos mucho. Vaya que extrañamos. Más allá de Yo, la necesidad urgente que tenemos de acceder a algún tipo de solución económica, esto desde ya. Pero además también extrañamos el contacto con el público, lo maravilloso que tiene la televisión o el cine, ¿no? Juntarse ahí toda la tribu. Sí, sí, sinceramente. yo soy crítica, vos sabés. Yo hice una devolución muy linda tuya de la habitación de Verónica. Ah, Eso es lo último que vi de vos. bueno, pues esa obra era particularmente difícil, ¿no? Creo que es la obra más difícil que me ha tocado hacer, porque Es era la obra más difícil que vi. Es la obra más difícil que vi. muy difícil. Yo, como crítica, es la obra más difícil que vi. A ver, quiero decir esto y te dejo hablar de eso, que fue lo último que hablaste, que hiciste, ¿no? Pero fue Y el verla penúltimo, y después cuando pasa lo que pasa, me fui para atrás y dije, no, ¿viste? Y esa emoción, ujú. ya lo estoy recordando y mirá, me paran los pelos. Bueno, muchas gracias. Esa emoción, Es, solo lo provoca el teatro, ¿entendés? es una, Por eso se extraña tanto. es Decime, No, Esther. decía que es una obra muy bien escrita, a mi entender, por Ira Levin, el autor del Bebé de Rosmarie, y que corría con la dificultad de ser una obra de terror, es decir, de suspenso y de terror. Es mucho más fácil hacerla en cine y muy difícil al público asustar, por decirlo de algún modo, o provocar esa tensión en un público tan habituado a la pantalla, ya sea por las películas, por las series, por la televisión en sí misma. Los diversos accesos que el público tiene a una película de terror configuran una dificultad espantosa para hacer eso mismo en teatro, ¿no? Donde esa suspensión de la incredulidad de la que hablábamos antes, pues tanto más ardua y difícil será de construir cuando el actor o la actriz está a un paso mío y yo me tengo que creer, bueno, que estamos en 1935, que etcétera, etcétera, etcétera. Esa es una primera dificultad de la obra en sí, con la cual correrá antes que nada la directora o el director. Y luego está la otra dificultad de mi personaje, particularmente, que eran cuatro, o mejor dicho, eran tres, y una de ellas con el devenir de la acción y su transformación. Así que sí, era difícil incluso desde el punto de vista más pragmático, porque salía un personaje que era una anciana, y yo me había Sí. puesto prótesis para hacerme un poco más gruesa, más maciza, No, la composición tuya era tremenda. y La composición era tremenda. Y luego entrar como una señora delgada, elegante y no sé qué. Había cambio de peluca, sacarme todas las prótesis del cuerpo que llevaba para la señora más grande y cambiarme el traje entero, los zapatos, ponerme tacos, peinarme y maquillarme en 3 minutos. No llegaba los 3 minutos, maquillarme incluso. No, esta no era una dificultad menor, más allá del actoral. Bueno, me Pero arriesgué y era, me era hermosa. Igual quiero decirte que otra de las cosas que jugaron muy bien en esa obra era que estaba muy cerca el público, porque viste, cuando haces una obra de terror es mejor que esté más distante el público. Y el público estaba como adentro del escenario porque es así el Piccadilly. absolutamente. ¿Entendés? Y era tremendo, ¿no? Una obra maravillosa. La verdad que yo miro mucho, ¿viste? Veía, porque en marzo me agarró esto, veía mucho, y fue la hora que me sorprendió. Y encima me encantó verte, ¿no? Tan ahí, Muchas gracias. tan sobre la piel. Tan Fue hermoso. difícil. Esa obra fue difícil. Y después de eso me fui a Sex.
fue la penúltima obra, y la Ay, pandemia me agarró sí, haciendo sí. sex, que fue una experiencia, dicho sea de paso, muy placentera. Yo no estoy ahora en sex virtual, porque bueno, para lo virtual ya hay que tener, ya hay otros rigores diversos, digamos, distintos, y esto tiene que ver con, bueno, la danza. Yo no soy una bailarina, mucho menos una bailarina del femstyle, que es, De caño, de claro, el caño. femstyle, pero lo hacen bailarinas excelentes, incluso bailarinas que han estudiado danza clásica y que han dedicado luego 3 o 4 años para aprender eso que se ha dado en llamar femstyle, que tiene que ver con el caño, con un baile así como muy sensual y demás. Digamos, yo no habría estudiado eso. Eh, además, Bueno, pero estudiaste un montón de no cosas. soy bailarina clásica, no Escuchame, hago femstyle y tampoco sé cantar. Por ejemplo, Gloria Carrá, que es una actriz estupenda, sí puede hacer o sí hace el sex virtual, que ya terminó incluso, creo, pero canta estupendamente. Entonces se pone la guitarra, muestra su cuerpo maravilloso, canta como los dioses y uno agradece muchísimo, ¿no? Poder verla. Pero en el sex presencial sí estaba, y la verdad fue una experiencia de la que disfruté muchísimo, ¿no? Contra todo pronóstico. Disfruté muchísimo porque me reunía con mis compañeros. Además, yo tenía, bueno, a cargo la parte poética, Oliverio Girondo, Marguerite Llorá, y la parte humorística, y un solo desnudo que me encantaba, que era esa coreografía de Nine, ¿no? Y un desnudo mínimo sos de muy, la cintura. amiga de tu cuerpo, sos muy amiga de tu cuerpo, Esther. Depende, ¿eh? Por ejemplo, ahora estamos completamente enemistados, ¿Por qué? porque en esta pandemia hay gente que lee, gente que, no sé, estudia diversas disciplinas, gente que, bueno, yo limpio, desinfecto y como. Pero vos sos muy flaquita, vos podés hacer eso. Siempre pude, pero se ve que ahora ya habría como un reclamo del cuerpo, ya diría, bueno, todo tiene un límite. Escúchame, una de Yo, las tantas hoy por cosas que hoy, yo te veo como, Muscari tendría algunas dificultades para que yo haga sex. no creo, no creo, no creo. Yo una de las cosas que siempre admiré de vos y respeté era tu versatilidad en el sentido de sos actriz, sos directora, sos escritora, cosa que me encantó. Ahí me enteré que habías editado un libro, Ujú. que estudiaste filosofía y letras. Letras. Eh, ¿Letras o filosofía y letras? No, Corregime. la carrera existió en algún tiempo, la carrera de filosofía y letras, pero hace mucho ya, cuando yo estudié por lo menos ya estaba separada en filosofía por un lado y letras por el otro. Si bien es cierto que se comparten muchas materias, en aquel momento eran 3 años de latín para filosofía, 4 años de latín para letras. Y así, los primeros años compartíamos con filosofía muchas materias. Pero ya Ajá. después se iba diferenciando una de otra, ya no estaban más juntas. Sí, era la Universidad de Filosofía y Letras de la UBA, ¿no? Pero la carrera ya estaba. Ahí en Juan, ahí en No, Juan. no, en Marcelo T. de Alvear, cerca de la Facultad de Medicina. Ah, Puan era en ah, ese momento un anexo. En ese ok, momento ok, estamos ok. hablando de la década del 80. Ay, Dios mío, qué vintage. Estamos hablando de la década del 80 y Puan en ese momento era un anexo de lingüística. Se estudiaba mucha lingüística. Todo era mucho, por ejemplo, griego antiguo, 3 años, latín, 4 años, 5 años te especializabas en clásicas. Así, una serie de saberes que lo digo en voz muy bajita, algunos de ellos no servían para mucho. Por ejemplo, yo me hacía cruces cuando sacaron los 4 años de latín. Y ahora lo veo y digo, es una buena medida. A ver, el latín Sí, no es lo más sí, necesario sí. ni lo más imprescindible para una existencia, ¿verdad? Se puede vivir muy bien No, no, sin estudiar 4 años de latín. Bueno, no. Bueno. Mi pero sobrino iba a la ciudad de Buenos Aires y estudiaba latín
y una de las materias por las que dejó el Nacional de Buenos Aires fue por latín, porque no daba pie con bola y era, ¿Quién, perdóname? pero bueno, ¿Quién dejó? mi sobrino, Bueno, el Nacional de Buenos Aires es un excelente colegio y la mayor parte de la gente que estudiaba letras en aquel momento venía del Nacional de Buenos Aires, porque allá hacían 6 años de secundaria y luego entraban sin examen de ingreso a la facultad, ¿no? Entonces uno tenía que quedarse con los cupos que restaban porque la gente del Nacional de Buenos Aires era muy afecta a la filosofía, a letras. Las carreras humanísticas tenían muchísimos estudiantes. Ahora hay muchísimos menos. En aquel momento, aprobar el examen de ingreso a filosofía y letras era dificilísimo. Primero porque todavía seguía la dictadura, que no veía con muy buenos ojos a la población de esa universidad. claro, Claro. bueno, me imagino. Y otra razón era que no se pensaba como ahora en una salida laboral. Es decir, yo estudié actuación y letras. Desde el punto de vista económico, era como un desatino. Resulta que después no resultó ser un desatino, porque hasta hoy he vivido de ello, a veces mejor, otras veces peor, pero en ese momento parecía un desatino frente al que elegía estudiar, qué sé yo, carreras más convencionales para aproximarse a un trabajo como odontología, que lo teníamos ahí cerca, o, Dios mío, entran a caer WhatsApps y te tapan. Por eso voy a hacer así, No te preocupes, quédate tranquila. en fin. Que me acuerdo que la universidad estaba ¿Vos cerca y nosotros los mirábamos por sobre el hombro, como diciendo, y ahora cómo los necesitamos, ¿no? Caramba. vos siempre quisiste actuar? O sea, siempre tuviste definido que ibas a ser actriz Sí, de chiquita, ¿viste? Porque a mí me encanta saber cómo despierta la vocación la gente, porque viste que cuando son chicos hacen alguna cosa que después decís, cuando era chica yo hacía que me ponía el pañuelo acá, me ponía esto, sí. y quería que mi familia me escuche recitar. Bueno, ¿Cómo fue tu vocación, tu despertar? confiamos en que la mayor parte de los niños, o de las niñas y niños, sobre todo las niñas, quizá hay una mayor tendencia a querer ser actrices o... ¿Por qué? Porque es una forma de ser querido, ¿no? Y cuando uno es un niño, sueña mucho con ser querido. Y cuando va creciendo, a algunos se les olvida un poco más y a otros, actores, actrices, sigue siendo casi una perentoriedad, esto de perentorio, ser querido, ¿no? Ir como niño o niña buscando la aprobación del otro, subiéndose a un escenario para que a uno lo aplaudan, para que a uno lo quieran en última instancia. Y la otra cosa es jugar toda la vida, seguir jugando toda la vida y que encima te paguen por eso. Creo que vivir todas las vidas posibles. Así descubriste la vocación. Cuando eras chica, ¿eras querida entonces? ¿O hacías muchas cosas para ser muy querida? Cuando era chica, sí, era de esas nenas que pelean cierto liderazgo, que tienen como un cierto... Alternaba las dos cosas porque recuerdo que en la primaria tenía como un liderazgo así bastante pronunciado, pero entro a la secundaria y claro, venía de un colegio chiquitito de monjas en la primaria y voy a un colegio que era como el Nacional Buenos Aires de la zona sur, que era el ENAM. Y ahí entro y claro, para empezar hay varones. Eh, lo cual ya para mí era como un universo completamente desconocido, pero literalmente, porque de niña recuerdo que me gustaba un chico porque era el único que había visto cerca. No es que tuviera particular encanto aquel niño, sino que como era el único, bueno, y luego ya no solo estar con varones, convivir con varones en el colegio, sino además era una escuela donde había una gran exigencia en el aprendizaje y yo venía ayuna de todo conocimiento. Hay que decir que en ese colegio
Si aprendías, pero se daba labores, y no es que estemos hablando, bueno, si hablamos del otro siglo, pero muy de finales del otro siglo, tampoco era para tanto, ¿no? Bueno, no tan de finales, ahora que lo pienso, pero No, tal vez no, yo también fui al colegio católico y a mí te también daban me daban labores. labores. Esa es una, ¿Buenas costumbres aprendiste vos? Yo tenía muy buenas costumbres no, como materia. no te puedo creer. Y vos sos muy joven, ¿cómo que buenas costumbres? No, no, yo tengo 50, parezco más joven, pero tengo 50. Bueno, sos joven, pero pareces mucho más joven, sí, en efecto, pero Fui a muchísimo. un colegio de monjas y me daban, gracias, y me daban buenas costumbres y también estudié ceremonial y protocolo, te imaginarás. Una escuela acá en Devoto. No, 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 Nuestra Señora del Huerto. quedo completamente perpleja porque ceremonial y protocolo, pongamos por caso que tuviera alguna incidencia laboral respecto de la política, la diplomacia, qué sé yo. Pero buenas costumbres. Imagínate, Sí, buenas costumbres eran. No sé, igual no me acuerdo cuáles eran, claro, ¿no? pero eran buenas costumbres. No Beneficiaste me a ese acuerdo. colegio con Pero ceremonial y protocolo, sí, algunas cosas de ceremonial y protocolo eran interesantes porque tenía que ver con, a mí me gusta mucho saber sobre el reinado y esto, entonces esa parte me claro, gustaba saberla, ¿no? Después cuando crecí, poner que un día tenías que ir a ver a la reina de Inglaterra, ya estaba preparada. claro, por ejemplo, seguramente si la voy a entrevistar tengo que saber. Un conocimiento de muchísima utilidad en la vida de una persona. Esto, No, 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 ninguna. bueno, yo labores y todavía hoy no sé coser bien un dobladillo, ni sé pegar un botón. No, pero lo estoy diciendo en serio, era tal la aversión y la negación, este, que no sé pegar un botón casi, lo hago muy mal. De tanta, Mirá, de tanta negación que tenía, ¿no? Para con una educación que ya de niña me parecía un escándalo, digamos. sí, sí, sí. Incluso le decía a mi madre que me enseñaban a coser y qué sé yo, y bueno, me decía mi madre, hay que tener paciencia, Esthercita, hay que tener paciencia, o sea, que ella también juzgaba del todo inútil ese conocimiento. No, tremendo, tremendo. Escúchame, y bueno, tus actuaciones son memorables y yo voy a dejar un pedacito para Evita porque aparte de amar esa figura, para mí de verdad son la mejor Evita que he visto, la mejor, lejos, lejos. Y la película la vi muchas veces por vos. Bueno, Eh, muchas gracias. pero cuando arrancó todo esto de tu despertar artístico y qué sé yo, vos sos como una persona que como que se siente que uno quiere, que querés aprenderlo todo y querés saber todo, porque también así cuando te dirigen o cuando te agarrás un guión, una obra de teatro, qué sé yo, vos sabés cómo, qué podés encontrar ahí adentro. Me parece, A ver, las preguntas. Sí, ¿me perdón, entendiste lo no, que te perdón, quise perdón, preguntar? te Dale. interrumpí. No, me parece que sin duda en ese momento con la dictadura no había un lugar donde uno pudiera estudiar integralmente teatro, como hoy sí hay universidades y demás. En el resto del mundo había universidades para los actores y actrices, y como en este momento lo hay en Argentina, pero en aquel momento en Argentina no. Entonces yo decidí estudiar interpretación por un lado y letras para que completar una formación humanística que me iba a ayudar mucho con el teatro. A ver, yo hice La Leona en el Sí, me 2016, encantó. de una muy buena telenovela. Yo creo que una de las mejores que se ha hecho en los últimos Sí, años. Si lo digo, muy buen guión, sin excelente, duda. excelente. Y también un muy buen elenco, ¿no? Si vamos a recordar Sí, a, bueno, Nancy Duplá, Pablito Echarri, Miguel Ángel Solá, Juan Gil Navarro, Mónica Antonopoulos, Peter Lanzani, y muchos más que me estoy olvidando ahora, Patricia Palmer, Lito Cruz, Hugo Arana, una cantidad, un Hugo. elenco. Después en un momento para ser mi padre vino Pepe Soriano, o sea, era un elenco Sí, sí. al servicio de una trama. Un descoche, un descoche.
Sí, sí, al servicio de una trama, sobre todo la parte más realista, o más naturalista, la que hablaba de la fábrica y la toma de la fábrica, muy interesante. Bien. Muy Ahí visionaria aparte, ¿viste? Muy visionaria. es increíble porque Parecía que, eso se grabó en el 2015, cuando todavía no había sí, de despidos, que hicieron que cuando fue emitida en el 2016 la cambiaran de horario, la pusieran a la 1 de la mañana, con decirte que ni nosotros podíamos verla, porque era tan tarde que terminábamos viéndola eh, por vía web, digamos. sí, sí, De sí. modo que la telenovela no tuvo éxito porque lucharon mucho contra ella, por esta coincidencia de la ola de despidos que había en aquel momento y el tema de la novela. Ahora bien, yendo al punto, que me fui por las ramas, eh, aquel personaje de Diana Lieberman, que estaba loca y demás, Sí, uno de los personajes sí, muy bueno. que más quise, una cosa es hacer ese personaje si uno leyó Un tranvía llamado Deseo y tiene a Blanche Dubois en la cabeza, ¿no? Se reparece a Blanche Dubois. Claro, tenía otros condimentos Diana Lieberman, porque no era tan, por momentos era más malita. Pero si uno tiene a Blanche Dubois con esa dimensión, y pues el personaje, eh, hablando de dimensión, tendrá muchos recovecos, tendrá mayores dimensiones, no es un personaje plano, ¿no? Es un personaje con muchas vueltas. Eso desde el punto de vista del guión. Y uno, si ha recorrido ciertos campos literarios, o ha visto cine, o ha visto varias ficciones, y pues a la hora de hacer un personaje habrá recorrido no solo la propia vida, sino las vidas que ve en las ficciones que se dan en el teatro, en cine, porque muchas veces uno observa no solo de la realidad, sino que se alimenta también de los personajes que ve en el cine. En ese caso hay que Sí, tratar de ver a los buenos, ¿no? Porque si uno ve a Meryl Streep, bueno, pues ya puede conocer a todos los personajes que interpretó Meryl Streep. En vez de verlos en la realidad, da lo mismo verlos hacer por Meryl Streep, porque es la actriz más grande de todos los tiempos. Pero, sí, sí. pero si uno, para ver un personaje, mira a otros actores o actrices, por ahí no le va tan bien. Pero quiero decir que Además, en todo caso, el campo de la ficción es un campo a donde uno también puede nutrirse para después hacer personajes, ¿no? sí, yo creo que igualmente vos sos muy reina de la composición. Porque viste que cuando uno te ve a vos, te ve siempre distinta. Nunca te veo igual en ninguna. Y cuando te fui a ver al teatro, que para mí era una sorpresa porque no te había visto nunca el teatro, no, aparte de aterrarme el personaje, de que salí con medio una impresión por lo que había visto y qué sé yo, era genial, porque todas esas sensaciones y estos sentimientos me los contagiaron ustedes desde el escenario. Pero bueno, me gusta esta cosa del actor que compone. Y bueno, ya veo que te nutrís de muchas cosas para componer. Sí, de todas maneras, me parece que hoy por hoy es mucho más habitual la composición, ¿no? En los actores. Estoy pensando en, por ejemplo, Joaquín Furriel, que lo he visto Sí. en Patrón y es realmente una composición, pero... O Peter Lanzani Lindo. en Un gallo para Esculapio. Me acuerdo mucho de esos dos Sí, ejemplos bien. porque además los dos tienen el mérito de haber salido de ese rol de galanes en el que querían congelarlos o en el que la industria tal vez trate de, porque seguramente Joaquín Furriel y Peter Lanzani, claro que como galanes son un número, son una apuesta segura, pero ellos hicieron todo de tal modo de poder salir de ese rol y poder interpretar personajes muy distintos o muy distantes. Esto no era algo frecuente en, en la televisión de hace 20 años atrás. No, no era demasiado frecuente.
ni tampoco... Y no, los actores eran así, o sea, también las ficciones que salían también, algunas eran vermú con papas Eran, fritas, eran más, o sea, era un eran más show. arquetípicas, ¿no? Eran muy arquetípicas. La novela tenía unos arquetipos muy estandarizados y se respondía a eso. Hoy por hoy me parece que es bastante saludable el giro que ha dado la televisión en ese sentido, o la ficción televisiva en ese sentido. Me parece que es Yo coincido, le dan un tono de verdad, ¿viste? De que uno, por eso más se empatiza, porque le da un tono de verdad que vos te identificás, porque el malo no es del todo malo y el bueno no es del todo bueno, y, ¿viste? Está bueno ese tipo de ficciones, más reales. Es interesante aclarar que cuando, sobre todo interesante para mí, porque si no, quien ve esto va a decir, uy, no, que cuando yo hablo de una mejor televisión ahora me estoy refiriendo mucho a la ficción, ¿no? Porque sin duda una televisión con poca ficción no es una mejor televisión. No, no. No, Y, pero nos y entendemos en el sentido de que hoy de por las hoy hay poca historias. ficción, claro. Hoy por hoy hay poca ficción. Sí, pero las historias, ¿viste? Las historias que se contaban, las historias que se cuentan, son como netamente muy reales, entonces uno enseguida se siente identificado. Y eso creo que también, más allá de que falta mucha ficción en la televisión, nos falta muchísimo, uno la sigue por eso, porque uno se siente ese personaje o está por oposición a ese personaje. Claro, igualmente hay que pensar en que había algunas ficciones muy interesantes. Por ejemplo, había un programa que se llamaba, no recuerdo, Situación Límite creo que era, que era una tela negra, creo que era Situación Límite, era, duraba media hora, eran dos ficciones en una hora, y duraba media hora cada una, y no había más decorado que una tela negra, una mesa y dos sillas, pero como muchísimo. Entonces eran dos personajes interactuando, contando una historia. Eso es muy difícil y era algo que salía muy bien. Hoy por hoy, digamos, se podrían contar historias de ese modo. Es algo que no se está haciendo. Es decir, que creo que cuando salgamos de esta pandemia, dado lo castigado que está cualquier sector y el audiovisual también, me parece que ese tipo de alternativas, de ficciones con poca escenografía o con pocos actores o actrices, va a ser lo que comande, ¿no? Lo audiovisual, porque no va a haber dinero, obviamente, y nosotros vamos a insistir con la ficción. Y tal vez en esa forma encuentre algún canal para seguir siendo, para seguir funcionando, aún con la modestia económica que va a venir, ¿no? En cuanto a las modestas. Vos crees que todos los actores se van a tener que acomodar a otra realidad, ¿verdad, Esther? Yo creo que Va a venir otra realidad así económica como, especialmente. así como la pandemia, Figuras van a tener que equipararse también con los de reparto, qué sé yo, para que puedan trabajar todos. por supuesto, Me parece, qué sé yo. ya hace rato que esto viene sucediendo, ¿no? Que ese Star System que existía hace rato que dejó de ser. Inclusive en las telenovelas hay muchos y muchas protagonistas, todos tienen una historia. Antes era la protagonista, el protagonista y los que acompañaban. Hoy por hoy todos los personajes tienen una historia particular, aún en las telenovelas, que es un género muy tradicional. Pero decía que el dinamismo que tiene la pandemia en sí misma, es decir, esta catástrofe que nos está asolando, que bueno, que muta, que entonces dura más de lo pensado, que el virus muta, que esto, que las distintas consecuencias, tanto en la salud como en las economías de los países y del mundo, también ese mismo dinamismo eh, va a estar en el modo en cómo nos reacomodemos en todos los planos y en todos los trabajos a esta nueva realidad que nos va a tocar vivir. Desde el punto de vista de la ficción, y sí, va a haber, ya hay algo que venía, un proceso que se venía dando y la pandemia actuó como un catalizador, es decir, precipitó lo que tal vez hubiera tardado 2, 3, 4, 5 años más. Y es la proliferación de plataformas.
Eh, Sí, una enorme, sí. hoy por hoy hay en algunos países hay 300 plataformas que venden contenido. En Netflix hay 18 millones de abonados 18 millones en Argentina de usuarios abonados a Netflix. Entonces, habrá que también instrumentar el derecho de intérprete y el derecho intelectual para con las plataformas. Digo, Ah, ah. pensemos que actores y actrices que trabajamos en películas o en series que se emiten por Netflix, tanto para nosotros como para los de Hollywood, no le pagan un Sí, centavo ni sí, al sí. actor, ni a los actores, ni a las actrices. Digamos que este derecho de intérprete por todo el contenido audiovisual que circula en Internet y con las plataformas digitales es algo que por lo que se está luchando tanto la Asociación Argentina de Actores como SAGAI. Están luchando fuertemente, sobre todo SAGAI, ¿no? Que es la que se encarga de recaudar los derechos. El dinero, En YouTube no, la repetición en YouTube no la cobran no, tampoco. no, absolutamente nada. O sea, Ah, todo lo que se da de modo digital, y yo que te vi como 5 o 6 veces ahí en YouTube, bueno, qué no, cosa, pero hay que ver también que la recaudación por los... Eva Perón de Desanzo, la que hice yo, es la película más emitida de la historia del cine nacional. tremendo. Se da muchísimas veces y la verdad Vamos con Evita, vamos, Y la verdad empezá a es contarme que eso, el dale. director cobra mucho, mucho no, perdón, cobra una cifra más o menos razonable por cada vez que se emite aquella película. Mientras que el actor, aun cuando hace el rol protagónico, cobra muy poco. Este derecho de intérprete, esta lucha por el derecho de intérprete es algo que hay que seguir sosteniendo y sobre todo en lo que tiene que ver con lo digital. Es la gran batalla que hay que dar y hay que darla ahora porque si hablamos de este dinamismo, perdón, me lavé la cabeza y entonces veo que estoy como, Yo también. por eso, Me bañé para entrevistarte, mirá, yo me bañé. también. He salido de la ducha y que la diferencia me nota. Bueno, esta es la gran batalla que viene, la que aparentemente se estaría logrando, el derecho de intérprete para todo lo que tiene que ver con contenidos digitales, que hoy por hoy es lo que hay. Eh, digamos, pero no solo para aquello que se hace para ser transmitido, por ejemplo, si uno da una obra de streaming, sí, se paga una entrada, etcétera. Pero si hay un contenido en YouTube, si Netflix pasa una película mía, si no hay ningún derecho de intérprete que corra, ni para el director. Y si quitan los fragmentos de las redes, por ejemplo, en las redes si te hacen un fragmento de Evita, tampoco te lo pagan. No, por ejemplo, yo como autora escribí un programa de televisión y todavía sigo cobrando regalías, pero Sí, escribí una película, Ni Dios, ni patrón, ni marido, que fue vista en la sí, red por 500.000 de personas, tiene 500.000 de vistas, sí. y yo no cobré un centavo ni como intérprete ni como autora. Entonces, me parece que ni yo ni mis compañeros, ¿no? Que era un elenco extraordinario, estaba Marrale, Fanego, Laura Novoa, Eugenia Tobal, Ulises Dumont, era un elenco también bien interesante. Me contás esto yo quiero entrar en Evita, pero me contás esto de Morriña, que me conmovió mucho cuando lo leí. Sí, justamente hoy estaba pensando en que hoy no, perdón, estoy buscando el enchufe del teléfono. Me encanta porque está Ayer, trasladando, a- porque ayer. enchufé la computadora en lugar de enchufar el teléfono celular. Bien, error que ahora Ah, pagaré con creces. Eh, no, mi amor, Morriña, escúchame, corazón. Morriña, Ayer fue.
Sí, pero no fue ayer que la hice, porque la verdad, No, ayer no, ayer era aniversario. el aniversario de la muerte de mi padre fue ayer, ¿sí? Y Sí, ahora sí. tenía, Ayer fue el lo tuve aniversario. presente. Cuando te estuve mirando y te estuve curioseando, lo Sí, vi. Y me encantó, aparte la palabra morriña. morriña es una palabra gallega que quiere decir, como la brasilera es saudade, ¿no? Es nostalgia. Ah, mirá. Nostalgia Ah, es una palabra muy tierna, ese diminutivo que tienen las palabras gallegas, tan tiernas, tan cariñosas. Bueno, Morriña es una bien, película que íbamos a hacer, iba a filmar yo en Argentina, había decidido centrar la historia de los inmigrantes, me parecía que también tenía que ser contada desde el testimonio de los diversos inmigrantes. Y decidí contarla centrada en mis padres. A último momento, mis padres tenían que viajar, faltaba una semana para que ellos vinieran, habían vuelto a Galicia para que vinieran a Buenos Aires a filmar la película y mi padre se muere una semana antes. Entonces yo voy a Galicia a despedirlo y claro, la película iba a quedar sin hacer. Entonces, en el mismo momento, o después, digamos, inmediatamente después de la ceremonia de su entierro, etcétera, hice venir una cámara desde Santiago de Compostela con un camarógrafo excelente porque se dedicaba a documentales, y comenzamos allí en Galicia una película que hablaba sobre los inmigrantes a través de la historia de mi madre y de mi padre, que eran como mi madre me tuvo a los 40 años, entonces imagínate, podía dar cuenta de muchos hechos sociales, ¿no? Y bueno, con una historia de vida de mucha lucha, pero también de mucha felicidad. Ellos habían vivido de niños la guerra civil española, estamos hablando habían vivido la dictadura, y habían vivido un montón de procesos y también una lucha muy grande, digamos, mi madre mucama, mi padre que era jardinero y trabajaba desde los 6 años. Bueno, en fin, si quieren ver esta historia que es de una lucha está en Cinear. grande, vayan a Cinear Play, porque también tiene mucho humor, me parece, es muy alegre, porque ellos eran muy alegres. Yo creo que la gente que atraviesa cosas muy crudas como una guerra el, o la posguerra, que fue tan dura, ¿no? Creo que tiene una noción mayor de aquello que es verdaderamente importante en la vida. Creo que esta pandemia también nos deja una cierta lección respecto de esa cuestión, ¿no? No tuvimos más remedio que confrontarnos con nosotros mismos, con la vida que llevábamos y que llevamos ahora y con la que queremos llevar de ahora en adelante. No hubo más remedio que dejar de hacerse el distraído para con uno mismo. Y espero que esto tenga las mejores consecuencias. Una de las consecuencias que va a tener no es muy alentadora, y es que va a ser que vamos a tener que trabajar muchísimo, y a veces trabajar tanto para sobrevivir lo quita uno de eje, ¿no? Una persona para poder pensar, para poder aprender, para poder reflexionar, y bueno, tiene que tener lo mínimo asegurado. Y como estamos en una sociedad muy consumista, lo mínimo a veces pasa por cosas que hasta hace unas décadas, pocas, hubiese sido considerado frívolo. Es verdad, es verdad. Ay, sos hermosa, me encanta charlar con vos, la verdad También que, es un gusto. eh, A mí escúchame me gusta corazón, también con vos, digo, pareciera que a mí me encanta charlar con vos, a mí también, charlar conmigo misma. no, de verdad, porque me parece como que estamos latiendo la misma energía, ¿viste? Como que yo te voy entendiendo y te voy siguiendo, y bueno, obviamente, te convoqué para que me hables, no para hablar yo. Evita, contame, por favor, o sea, yo te diría que cómo hiciste para sacártela de encima, porque en un momento era
eras Evita, Es que no Evita, me la Evita, quiero Evita. sacar de encima. Este es un punto interesante. Ah, viste. Claro, Pero escúchame, ¿cómo hiciste? Yo no te voy a preguntar cómo no, hiciste la composición, pero no es algo que ¿cuándo sentiste ahí? yo no es ¿Cuándo algo, sentiste ahí, Evita? no es algo que yo haya buscado que la gente me identifique con Evita, pero es un regalo que me cayó y en buena hora, ¿no? Eh, Esther, yo te conozco en todo tu recorrido, pero lo que digo es, yo digo Evita porque a mí me emociona haber visto a Evita en cine y sentir que la teníamos de vuelta. Es eso, ¿me eso, entendés? Es eso, ese sentimiento que fue, que no eso, lo viví con ninguna otra Evita, que son todas loables, pero esta, las he visto en teatro también, pero no, esta era, me la traía de nuevo a esto que yo tanto vi por documentales y por cosas. bueno, esta es un Hablame, privilegio, por favor. este es un privilegio raro, ¿no? Que me tocó en suerte a mí, que es, porque creo que desde que hice Vita, que ya son más de 20 años, son 23, 24 años, 23, un poco más de 23 años. Y desde que la hice, te diría que no pasa una semana sin que yo reciba el cariño de la gente, el cariño que le está destinado a Evita, pero que me viene a mí. Es decir, que cuando un actor o actriz recibe el cariño que le estaba destinado al personaje que interpretó, bueno, ese es un regalo que, de la vida incomparable, ¿no? Sí, y esto que te decía, que te preguntaba, ¿cuánto de vos, o sea, quedó ahí y cuánto hay ahí? Porque, a ver, esto, el compromiso social, por ejemplo, vos abonás perfectamente a como pensaba Evita, A ver, ¿no es cierto? yo, yo creo que sí, uno tiene que tener determinada sensibilidad social. Ningún actor puede dar lo que no tiene. Esto es así, no importa qué composición haga, pero no quiere decir esto que uno tenga que haber vivido todo lo que va a representar, no, en absoluto. No, no, no. Pero sí tiene que ver con que si uno no tiene sensibilidad social y no va a poder comprender el personaje de Vita. Por supuesto que uno no va a vivir jamás lo que a Eva le tocó vivir, pero sin duda que hay que tener sensibilidad social para interpretarla, para encarnarla. De otra manera sería imposible. Eh, pero puede hacer uno, por supuesto, personajes que a uno lo trascienden y si no, haríamos, si yo tuviera que hacer personajes como yo, y serían todos mucho más elementales. Ser actor o actriz tiene justamente el privilegio de poder hacer uno personajes enormes y tener vidas con destinos increíbles, pero hay que conocer un algo de eso que se está haciendo. Lo que yo digo, Sí, por supuesto que uno no va a vivir todo lo que el personaje vivió, pero sí tiene que tener, este, por lo menos, lo esencial que el personaje tiene. En el caso de Eva Perón era, bueno, cierta sensibilidad social, ¿no? Si uno nunca la tuvo, muy difícil será encarar ese personaje. sí, 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 yo creo que sí. Escúchame, mirá lo que pone acá Nico Estea, que es un chico que es actor del Chaco, es muy jovencito, decía, tenía 7 años cuando conocí a Evita a través de la mirada de Esther. Claro, Chan. esto es, por eso digo, esto es algo. No, no, no lo conoció él, conoció a través de la película tuya. Sí, 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 esto es algo que le ha sucedido a a más de una generación, ¿no? Ya diría, podríamos hablar de dos generaciones en 20 y pico de años. Hoy por hoy ya son dos generaciones distintas. Y sí, la verdad es que ese es otro mérito que tiene la película, pero es un mérito que no me corresponde a mí, le corresponde también a De Sanso y al guión maravilloso de José Pablo Feynman. Y creo que gracias a esa película muchos jóvenes empezaron a militar, junto con una manera de pensar, ¿no? La política se puso sobre la mesa, digo, hubo una realidad que coadyuvó, que confluyó para que eso fuera de esa manera. Pero creo que la película de Eva Perón abonó
también ese resurgir de la política. Y sí, creo que muchos chicos comenzaron a militar también a raíz de esa película. No digo que por haber visto la película, sino que también eso puso su granito de arena. Así que sí, creo que Sí, es mucho. me llevo ese... Es mucho. Igual, acá este chico, porque vos este chico es un actor del Chaco, que yo lo conocí a través de estos encuentros, y es muy, una persona muy cultivada, y sin embargo Bueno, o sea, vio esta película y se enteró de Vita. Elizabeth Mosquera, vení que vamos a despedir a Esther un Goris. abrazo Escúchame, enorme Esther, ¿cómo se llama el chico del Chaco, el actor? Nico, No aflojes, mira que la actuación se necesita mucha constancia, no aflojes. esa, mirá qué lujazo, te mando un saludo, Nico, Esther. Escúchame, eh, ¿qué hiciste en la pandemia? ¿Escribiste? ¿Tenés proyectos para después? Sí, ¿Tenés armado todo pero un plan para después? fue un periodo bastante estéril desde el punto de vista de la producción. Hubiese querido hacer con este tiempo mucho más de lo que he hecho. Y sí, ahora estoy Sí. escribiendo un proyecto que tenemos con Miguel Ángel Solá. Vamos a ver si se concreta. Bien, bien. Pues vos con Miguel Ángel hiciste Carta de Amor en cassette. Yo escribí, yo no actué, pero yo lo escribí. ¿Viste cómo sé? ¿Viste cómo Yo sé? tenía 29, 30 años en Mirá, ese momento, sí, y Miguel era un sí. inconsciente porque me dice, bueno, escribí voces, y yo jamás había escrito televisión, ni cine, ni literatura, así que así de uno me despaché con una telenovela que era una telenovela bastante atípica en aquel momento. Eh, una belleza igual, yo me acuerdo. Y cuando nos volvamos a ver, ¿qué va a pasar? Ah, cuando nos volvamos a ver, realmente es ¿Qué se tan puso? difícil, ¿no? Tan difícil pensar en eso. Creo que vamos a estar muchísimo más sensibles a todo. Creo que a los tropezones y con esta calamidad encima, creo que si algo va a quedar es separar lo importante de lo que no lo es tanto. Ese aprendizaje creo que ojalá no hubiera pasado esto, pero dada esta catástrofe, Obvio. bueno, si algo bueno puede dejar esta calamidad, tal vez sea eso. Ok, Igual, ok. qué modo de aprender, ¿no? Bueno, y ahora Muy duro, muy duro. Esther Goris, sos un sol. Te reagradezco que hayas estado acá conmigo un ratito. yo La verdad que mando escucharte fue un muchos gran placer. Sos una persona hermosa. Y cuando te vuelva a ver yo, ojalá te pueda abrazar. sí, nos Gracias. vamos a abrazar, vas a ver que ¿Eh? sí. Gracias. Gracias, Reina. Muchas gracias. Te despide mi compañera Elizabeth Mosquera. Esto fue Vivo Bitácora Live. Para extrañarnos menos es. Gracias, hoy la tuve a la gran vida. Se me paran los pelos. Esther Gori, te quiero, gracias, muy agradecida, de verdad muy agradecida. Chao. Chao. Respira viento sur, ese que nace del frío, horno de barro calienta el sol de los lugares perdidos. Vuelve la calma de tu voz con la corriente del río, manto de cielo sobre el tendal, de que tu nombre es el mío. Cantos de Gracias, gracias, muchas gracias, gente, muchas gracias por un encuentro genial.